Hay momentos en la vida que dividen tu existencia en dos, el antes y el después. Momentos que llegan sin avisar, que te arrancan el suelo de los pies y te dejan flotando en un vacío que no sabías que existía. El mío llegó un domingo por la tarde, cuando el sol comenzaba a teñirse de naranja, y yo preparaba la cena pensando en nada importante. Mi esposo, Andrés, se levantó del sofá, se estiró como hacía siempre después de ver las noticias, y me dijo con esa voz tranquila que yo tanto amaba: «Voy a caminar un rato, mi amor. Necesito estirar las piernas». Le sonreí sin levantar la vista del arroz que estaba preparando. «No tardes, que la cena estará lista en media hora», le respondí. Escuché sus pasos alejarse, el sonido de la puerta cerrándose suavemente, y después, silencio. Un silencio que no sabía que sería el último momento de paz en mi vida. Pero antes de seguir, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios de dónde estás viendo este video. Nos encanta saber dónde llegan nuestras historias. Todavía no imaginas lo que esta tarde de domingo cambiaría absolutamente todo lo que yo creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi vecina y sobre la fragilidad de las vidas que construimos con tanto cuidado. Me llamo Carolina, tenía 42 años cuando esto sucedió y llevaba 18 años casada con Andrés. 18 años que yo consideraba los mejores de mi vida. Nos conocimos en la universidad. Él estudiaba ingeniería y yo administración de empresas. Recuerdo perfectamente el día que lo vi por primera vez. Estaba en la cafetería, rodeado de libros, con esa concentración intensa que siempre lo caracterizó. Llevaba una camisa azul que resaltaba sus ojos oscuros y tenía el cabello ligeramente despeinado. Cuando levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron, sentí algo que nunca antes había experimentado. Fue como si el mundo se detuviera por un segundo, como si el universo me susurrara que ese hombre sería importante en mi vida. Nos hicimos amigos primero, estudiábamos juntos en la biblioteca, compartíamos almuerzos entre clases, nos contábamos nuestros sueños y miedos. Él quería ser un ingeniero exitoso, construir puentes y edificios que perduraran. Yo soñaba con tener mi propia empresa, ser independiente y fuerte. Juntos, nuestros sueños parecían más alcanzables. El día que me pidió ser su novia, fue bajo un árbol de jacarandá en flor. Las flores moradas caían a nuestro alrededor como confeti natural, y él, nervioso como nunca lo había visto, me dijo: «Carolina, sé que apenas estamos empezando nuestras vidas, pero quiero que las empecemos juntos. ¿Quieres ser mi novia?». Dije que sí sin pensarlo dos veces. Ese fue el comienzo de lo que yo creí sería una historia de amor para toda la vida. Nos casamos 3 años después de graduarnos. La boda fue sencilla pero hermosa, rodeados de familia y amigos que celebraban nuestro amor. Recuerdo estar parada frente al altar, mirándolo a los ojos, mientras él me prometía amor eterno, fidelidad y respeto. Cada palabra que salía de su boca me hacía amarlo más. Cuando dijo «hasta que la muerte nos separe», yo le creí con todo mi corazón. Los primeros años fueron difíciles económicamente, pero ricos en amor. Vivíamos en un apartamento pequeño, contábamos cada peso, pero éramos felices. Cuando nació Diego, nuestro primer hijo, lloramos juntos de alegría. Andrés lo sostuvo en sus brazos con tanto cuidado, como si fuera la cosa más preciosa del mundo, y me miró con ojos llenos de lágrimas diciendo: «Gracias por hacerme padre». 3 años después llegó Sofía, completando nuestra familia perfecta. Trabajamos duro, ahorramos, nos sacrificamos. Andrés ascendió en su empresa, yo conseguí un buen puesto en una corporación. Finalmente, pudimos comprar nuestra casa, esa casa donde ahora estaba cocinando mientras él supuestamente caminaba. La decoramos juntos, cada mueble elegido con cuidado, cada cuadro colgado con amor. Era nuestro refugio, nuestro pequeño paraíso. Nuestra vecina, Marcela, vivía en la casa de al lado desde hacía 5 años. Era una mujer de mi edad, divorciada, con una hija adolescente llamada Valentina. Recuerdo el día que se mudó. Llegó con un camión de mudanzas y una sonrisa cansada. Salí a presentarme y a ofrecerle ayuda. «Soy Carolina, tu vecina. Si necesitas algo, no dudes en tocar mi puerta», le dije. Ella me agradeció con genuina gratitud, y desde ese momento comenzamos una amistad que yo valoraba profundamente. Marcela era encantadora. Tenía una risa contagiosa y una forma de escuchar
que te hacía sentir que eras la persona más importante del mundo. Los sábados por la mañana, mientras nuestros esposos, mientras Andrés y el ex esposo de ella no estaban, tomábamos café en mi jardín. Me contaba sobre su divorcio, sobre lo difícil que era criar sola a Valentina, sobre sus miedos y esperanzas. Yo le hablaba de mis hijos, de mi trabajo, de mi matrimonio. Tienes tanta suerte, Carolina, me decía siempre. Andrés es un hombre maravilloso. Ojalá mi ex hubiera sido la mitad de atento que él. Yo sonreía orgullosa, sin saber que esas palabras escondían algo más oscuro. Andrés siempre fue amable con ella. La saludaba cordialmente. A veces la ayudaba con pequeños arreglos en su casa, cuando ella se lo pedía. Una vez fue a arreglarle una fuga en el baño. Otra vez la ayudó a instalar unas repisas. Yo nunca vi nada extraño en eso. ¿Por qué habría de hacerlo? Era mi esposo, el hombre más honorable que conocía, y ella era mi amiga. Jamás imaginé que esos pequeños favores se convertirían en algo que destruiría todo. Aquella tarde de domingo, mientras el arroz se cocinaba a fuego lento y yo picaba las verduras para la ensalada, mi mente vagaba por pensamientos triviales. Pensaba en que debía llamar a mi hijo mayor para preguntarle cómo iban sus exámenes finales, en que necesitaba comprar detergente al día siguiente porque se estaba acabando, en que quizás el próximo fin de semana podríamos ir al cine Andrés y yo, como en los viejos tiempos cuando éramos novios y cada salida era una aventura. Pensamientos simples de una vida simple que yo daba por sentada, sin saber que en cuestión de minutos esa simplicidad se convertiría en un lujo perdido. Pasaron 20 minutos y Andrés no regresaba. No me preocupé. A veces sus caminatas se extendían, especialmente cuando encontraba algún vecino con quien conversar. Don Roberto, el señor de la esquina, siempre lo detenía para hablar de política, o doña Carmen, que le pedía consejos sobre el jardín. Andrés era así, amable con todos, siempre dispuesto a ayudar. Seguí con mis preparativos, tarareando una canción que había escuchado en la radio esa mañana, una melodía pegajosa sobre el amor eterno que ahora me parece una cruel ironía. El arroz ya estaba listo, la ensalada preparada, y yo había puesto la mesa con el mantel que nos regalaron en nuestro 10º aniversario. Era un mantel bordado a mano por la madre de Andrés, con flores delicadas en las esquinas. Ella había fallecido hace 3 años, y ese mantel era uno de los recuerdos más preciados que teníamos de ella. Lo usábamos en ocasiones especiales, pero esa noche decidí usarlo sin razón particular. Quizás algo en mí presentía que necesitaba aferrarme a los recuerdos buenos. Todo estaba perfecto, esperando su regreso. Fue entonces cuando escuché los golpes en la puerta. No eran golpes normales, eran desesperados, urgentes, como si alguien estuviera tratando de derribar la puerta con los puños. Mi corazón dio un vuelco inmediato. Ese tipo de golpes solo significaban una cosa: emergencia. Corrí hacia la entrada, limpiándome las manos en el delantal, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Cuando abrí, vi a Marcela, pero no era la Marcela que yo conocía. Esta mujer frente a mí tenía el rostro descompuesto por el llanto, los ojos hinchados y rojos, como si hubiera llorado durante horas, el maquillaje corrido formando ríos negros en sus mejillas. Temblaba de pies a cabeza, su cuerpo entero sacudido por sollozos que no podía controlar. Y cuando intentó hablar, solo salieron sonidos incoherentes de su boca, palabras ahogadas por el llanto. «Marcela, ¿qué pasa? ¿Qué tienes?», le pregunté, tomándola de los brazos con firmeza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba violentamente bajo mis manos. Ella negaba con la cabeza frenéticamente, incapaz de articular palabras coherentes. La hice entrar, prácticamente arrastrándola hacia el sofá. Le traje un vaso de agua con manos que también comenzaron a temblar, contagiadas por su angustia evidente. «¿Es tu hija? ¿Le pasó algo a Valentina?», pregunté, pensando en lo peor, imaginando accidentes, enfermedades, tragedias. Pero ella seguía negando, llorando cada vez más fuerte, sus sollozos llenando mi sala como una sinfonía de dolor. Pasaron varios minutos eternos antes de que pudiera calmarse lo suficiente para hablar. Y cuando finalmente lo hizo, sus palabras me golpearon como un puñetazo directo al estómago, dejándome sin aire, sin capacidad de reacción, sin suelo bajo mis pies. «Carolina,
Perdóname, por favor, perdóname, susurraba entre sollozos, sus manos retorciéndose en su regazo. ¿Perdonarte? ¿De qué hablas, Marcela? Me estás asustando mucho, le dije, arrodillándome frente a ella, buscando sus ojos con desesperación, tratando de encontrar alguna explicación en su mirada. Ella levantó la mirada lentamente, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre hasta los huesos. Culpa. Una culpa profunda, devastadora, que parecía estar consumiéndola desde adentro, comiéndola viva. Era la mirada de alguien que había cometido un pecado imperdonable. Es Andrés, Carolina, es Andrés, logró decir antes de que un nuevo ataque de llanto la sacudiera con fuerza. Mi mundo comenzó a girar vertiginosamente. ¿Andrés? ¿Qué tenía que ver Andrés con el estado deplorable de Marcela? ¿Le había pasado algo durante su caminata? ¿Había tenido un accidente terrible? Mi mente comenzó a crear escenarios cada vez más terribles. Un auto que lo atropelló mientras cruzaba la calle. Un asalto violento en alguna esquina oscura. Un infarto fulminante en medio del parque. Me levanté de un salto, el corazón latiéndome en la garganta. Busqué mi teléfono para llamarlo, para escuchar su voz y que me dijera que todo estaba bien. Pero Marcela me detuvo, tomándome del brazo con una fuerza que no sabía que tenía, sus dedos clavándose en mi piel. No, Carolina, escúchame. Tienes que escucharme antes de hacer nada. Su voz era apenas un susurro quebrado, suplicante. Me senté de nuevo, sintiendo cómo mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbando en mis oídos como un tambor de guerra. El silencio entre nosotras era denso, pesado, cargado de algo terrible que yo aún no comprendía, pero que mi instinto femenino ya presentía con claridad aterradora. Andrés y yo, comenzó Marcela, y tuvo que detenerse para tomar aire profundamente, como si las palabras le quemaran la garganta al salir. Andrés y yo hemos estado viéndonos. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras, suspendidas como hojas en el viento, y por un momento largo no las entendí. Mi cerebro se negaba rotundamente a procesar lo que estaba escuchando. ¿Viéndose? ¿Cómo que viéndose? ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Qué quieres decir con viéndose?, pregunté, aunque en el fondo más oscuro de mi ser ya lo sabía. Ya lo sabía con una certeza horrible y no quería aceptarlo. No podía aceptarlo. Tenemos una relación, Carolina, desde hace 8 meses. 8 meses de mentiras constantes, de engaños calculados, de traicionarte de la peor manera posible. 8 meses en los que te he mirado a los ojos y te he mentido descaradamente. El mundo se detuvo por completo. Literalmente sentí cómo todo a mi alrededor dejaba de moverse, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. El sonido desapareció, los colores se apagaron volviéndose grises, y yo me quedé suspendida en un vacío absoluto de incredulidad. Mi esposo, mi amiga, 8 meses. Las palabras rebotaban en mi mente sin encontrar un lugar donde asentarse, donde tener algún sentido lógico. Era como si me estuvieran hablando en un idioma que no conocía. No, no puede ser, susurré, negando con la cabeza repetidamente, como si ese gesto pudiera hacer que sus palabras fueran mentira. Andrés no haría eso jamás. Tú no harías eso. Somos amigas, Marcela. Somos amigas de verdad. Tomamos café juntas cada sábado. Me cuentas tus problemas. Yo te cuento los míos. ¿Cómo pudiste? Ella lloraba más fuerte ahora, cubriéndose el rostro con las manos temblorosas. Lo sé. Soy un monstruo, Carolina. Soy la peor persona del mundo, la peor amiga que existe. No merezco tu perdón ni tu compasión, pero tienes que saber la verdad completa. Tienes que saberlo todo antes de que sea demasiado tarde. ¿Todo? ¿Hay más todavía?, pregunté, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas sin que pudiera detenerlas, ardientes contra mi piel fría. Marcela asintió lentamente, y lo que me contó a continuación destrozó los últimos pedazos de mi corazón que quedaban milagrosamente intactos, pulverizándolos hasta convertirlos en polvo. Andrés salió a caminar. Sí, pero no iba a caminar en absoluto. Venía directo a mi casa. Habíamos quedado de vernos mientras tú preparabas la cena para él, mientras tú lo esperabas con amor. Él me había dicho que te diría que iba a caminar por el barrio y que después inventaría cualquier excusa creíble para justificar el retraso. Lo teníamos todo planeado como tantas otras veces.
Llegó a mi casa, entramos como siempre y... Carolina, no sé cómo decirte esto sin que te duela más. Dilo. Ya no importa cómo lo digas, solo dilo de una vez. Le exigí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a subir por mi garganta como bilis ardiente. Estábamos en mi habitación, en mi cama, cuando Andrés comenzó a sentirse mal de repente. Decía que le dolía mucho el pecho, que no podía respirar bien, que sentía un peso enorme aplastándolo. Yo pensé al principio que era el nerviosismo de siempre, la culpa quizás, que a veces lo invadía después de estar conmigo, pero de repente se puso pálido como un papel. Comenzó a sudar frío copiosamente y se desplomó en el suelo de mi habitación. Carolina, llamé a la ambulancia inmediatamente, temblando de miedo. Se lo llevaron hace apenas 15 minutos. Está en el hospital ahora mismo. Me levanté de un salto, sintiendo cómo todo mi cuerpo temblaba violentamente, incontrolablemente. Mi esposo, el hombre que me había traicionado sistemáticamente durante 8 largos meses, estaba en el hospital, posiblemente muriendo de un infarto, mientras yo inocentemente preparaba la cena para los dos, mientras yo lo esperaba con amor y con el mantel de su madre muerta. La ironía era tan cruel, tan despiadada, que casi me hace reír histéricamente, pero en su lugar, solo pude gritar con todas mis fuerzas. ¿Por qué me lo dices ahora, Marcela? ¿Por qué no me lo dijiste antes de que él saliera por esa puerta hacia tu casa? ¿Por qué esperaste a que estuviera en una maldita ambulancia para confesármelo todo? ¿Por qué ahora? Grité, sintiendo cómo la rabia tomaba control absoluto de mi cuerpo, cada célula ardiendo de furia. Porque cuando lo vi ahí tirado, en el suelo de mi habitación, retorciéndose de dolor, pensé que iba a morir frente a mis ojos. Y no podía dejar que murieras sin saber la verdad sobre tu matrimonio. No podía seguir mintiéndote ni un segundo más, Carolina. Ya no podía cargar con esta culpa inmensa que me estaba matando también a mí. La miré fijamente con una mezcla de desprecio profundo y dolor inmenso que nunca había sentido antes en mi vida. Esta mujer, a quien yo había considerado mi amiga verdadera, mi confidente, había destruido metódicamente mi matrimonio durante 8 meses, y ahora, cuando mi esposo posiblemente estaba muriendo en una cama de hospital, venía cobardemente a descargar su culpa sobre mis hombros ya destrozados. Sal de mi casa, le dije, con una voz helada que no reconocí como mía, una voz que salía de algún lugar oscuro dentro de mí. Sal de mi casa ahora mismo y no vuelvas jamás. Ella se levantó con dificultad, todavía llorando desconsoladamente, y antes de irse, se detuvo en la puerta y me dijo con voz temblorosa: el hospital es el San Rafael, está en urgencias, en observación. Carolina, lo siento tanto, más de lo que puedas imaginar. ¡Fuera!, grité con toda la fuerza de mis pulmones, y ella finalmente se fue corriendo, cerrando la puerta detrás de ella con un golpe que retumbó en toda la casa. Me quedé absolutamente sola en medio de mi sala, rodeada por los muebles que Andrés y yo habíamos elegido juntos con tanta ilusión, por las fotos enmarcadas de nuestros hijos sonrientes en las paredes, por los recuerdos de 18 años de matrimonio que ahora se sentían como una mentira elaborada y cruel. El olor penetrante del arroz quemándose en la cocina llegó hasta mí, llenando la casa con un humo denso, pero no me moví ni un centímetro. No podía. Mis piernas no respondían a mis órdenes. Mi mente estaba completamente en blanco y mi corazón estaba hecho añicos irreparables en el suelo. Pasaron minutos que se sintieron como horas eternas antes de que pudiera reaccionar mínimamente. Finalmente, con manos temblorosas que apenas obedecían, apagué la estufa, abrí las ventanas para que saliera el humo, tomé mi bolso y las llaves del auto y salí mecánicamente hacia el hospital. Mientras conducía por las calles que conocía de memoria, las lágrimas nublaban mi visión peligrosamente, pero seguía adelante sin detenerme. No sabía qué sentir exactamente: dolor desgarrador por la traición, preocupación genuina por su salud, rabia incontenible por sus mentiras, miedo de perderlo a pesar de todo. Todo se mezclaba en un torbellino emocional caótico que amenazaba con ahogarme, con volverme loca. Cuando llegué al Hospital San Rafael, estacioné como pude y corrí hacia la entrada de urgencias. Una enfermera joven me detuvo en la recepción, preguntándome con voz profesional a quién buscaba. Andrés Mendoza, mi esposo, le dije automáticamente,
Y esas palabras, mi esposo, se sintieron extrañas y ajenas en mi boca, como si ya no me pertenecieran realmente, como si fueran una mentira más. La enfermera revisó su computadora, asintió y me guió hacia una sala de espera fría y estéril. Me pidió amablemente que aguardara mientras el médico de turno venía a hablar conmigo sobre la situación. Me senté pesadamente en una de esas sillas incómodas de plástico de hospital, rodeada de otras personas que también esperaban ansiosamente noticias de sus seres queridos. Una mujer mayor lloraba en silencio en un rincón, sosteniendo un rosario entre sus dedos arrugados. Un hombre joven caminaba frenéticamente de un lado a otro, mordiéndose las uñas hasta sangrar. Una familia entera rezaba el rosario en voz baja, sus murmullos creando una melodía triste. Y yo estaba ahí sentada como una estatua, sin saber si quería que mi esposo viviera o muriera, y ese pensamiento oscuro me horrorizó profundamente, haciéndome sentir como un monstruo. Pasó casi una hora interminable antes de que un médico de mediana edad, con bata blanca y expresión seria, se acercara a mí. «¿Señora Mendoza?», preguntó consultando su tableta, y yo asentí débilmente con la cabeza. «Soy el doctor Ramírez, cardiólogo de guardia. Su esposo sufrió un infarto agudo de miocardio, bastante severo. Logramos estabilizarlo con medicamentos y procedimientos de emergencia, pero la situación sigue siendo muy delicada. Las próximas 24 a 48 horas serán absolutamente críticas para su recuperación». Lo escuché explicarme detalladamente sobre arterias coronarias bloqueadas por placas de colesterol, sobre procedimientos de cateterismo de emergencia que le habían realizado, sobre pronósticos inciertos y estadísticas de supervivencia, pero sus palabras técnicas sonaban lejanas y confusas, como si vinieran de otro mundo, de otra dimensión. Mi mente seguía atrapada obsesivamente en la confesión devastadora de Marcela, en la imagen mental de mi esposo en la cama de otra mujer, en su casa, sufriendo un infarto mientras me traicionaba de la forma más vil posible. «¿Puedo verlo?», pregunté finalmente cuando el doctor terminó su explicación. El médico asintió comprensivamente. «Solo unos minutos por ahora, no más. Está fuertemente sedado para que descanse, pero puede escucharla si le habla. Está en la habitación 204 de la unidad coronaria». Me llevaron por pasillos blancos e interminables hasta su habitación. Ahí estaba Andrés, el hombre con quien había compartido mi vida durante 18 años, conectado a múltiples máquinas que pitaban constantemente con sonidos electrónicos, con tubos intravenosos y cables de monitoreo saliendo de su cuerpo en todas direcciones, pálido como nunca lo había visto en mi vida, casi irreconocible. Este hombre que había compartido mi cama durante casi 2 décadas, que me había prometido amor eterno y fidelidad absoluta frente al altar sagrado, que me había sostenido con ternura cuando perdí a mi madre al cáncer, que había llorado de alegría pura cuando nacieron nuestros hijos. Este mismo hombre me había mentido descaradamente cada día durante 8 meses consecutivos. Me acerqué lentamente a la cama del hospital y lo miré detenidamente. Sus ojos estaban cerrados pesadamente. Su respiración era débil y trabajosa. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Tomé su mano derecha, esa mano que conocía tan íntimamente bien, que había acariciado mi rostro tantas veces con amor, que había sostenido las mías en momentos de felicidad y tristeza, y la sentí fría y sin vida. «¿Por qué, Andrés?», susurré con voz quebrada, las lágrimas cayendo silenciosamente. «¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué destruiste todo lo que teníamos?». Obviamente no hubo respuesta alguna. Solo el sonido constante y monótono de las máquinas de monitoreo llenaba el silencio pesado de la habitación. Me quedé ahí parada, sosteniendo su mano inerte, llorando en silencio absoluto, sin saber realmente si lloraba por él, por mí misma, o por nosotros como pareja, por ese nosotros que aparentemente ya no existía y quizás nunca había existido como yo creía. Una enfermera entró suavemente y me dijo con voz gentil que tenía que irme, que el paciente necesitaba descanso absoluto y que yo también necesitaba descansar. Le di un último vistazo prolongado hasta Andrés, grabando su imagen en mi mente, y salí de la habitación con pasos pesados. En el pasillo desierto, finalmente me derrumbé por completo. Mis piernas cedieron sin aviso
y caí al suelo frío, sollozando sin ningún control, mi cuerpo sacudido por el llanto más intenso de mi vida. Un enfermero joven corrió inmediatamente a ayudarme, me levantó con cuidado, me trajo agua fresca, me hizo sentarme en un banco del pasillo. Le agradecí con la mirada vidriosa, completamente incapaz de hablar. Cuando finalmente logré calmarme lo suficiente para funcionar, saqué mi teléfono con manos temblorosas. Tenía que llamar a mis hijos urgentemente. Tenía que decirles que su padre estaba gravemente enfermo en el hospital. Pero, ¿qué les diría exactamente? ¿Les contaría toda la verdad horrible? ¿Les diría que su padre casi muere en la cama de otra mujer mientras engañaba a Zitrao a su madre? No, no podía hacerles eso ahora mismo. Al menos no en este momento tan crítico. Ellos no merecían ese dolor adicional. No ahora. Llamé a mi hijo mayor primero, respirando profundo antes de marcar. Diego, hijo, necesito que vengas al Hospital San Rafael inmediatamente. Tu padre tuvo un infarto grave. Está estable por ahora, pero la situación es delicada. Necesito que vengas. Escuché su voz joven alarmarse instantáneamente al otro lado de la línea, sus preguntas urgentes atropellándose unas con otras. Le di la información estrictamente necesaria y colgué antes de que pudiera preguntarme más detalles que no estaba preparada para dar. Luego llamé a mi hija con el corazón destrozado. Sofía, mi amor, necesito que vengas al Hospital San Rafael lo más pronto posible. Tu padre está aquí internado. Ella comenzó a llorar inmediatamente, haciéndome 1000 preguntas desesperadas sobre qué había pasado, y yo respondí con monosílabos vagos, completamente incapaz de darle más información, sin romperme de nuevo frente a ella. Mientras esperaba ansiosamente a que mis hijos llegaran, me senté nuevamente en la sala de espera general, mirando fijamente al vacío blanco de las paredes. Mi mente torturada reproducía obsesivamente en bucle los últimos 8 meses de mi vida, buscando desesperadamente señales que debía haber visto, advertencias que ignoré ciegamente. ¿Cuántas veces Andrés me dijo que tenía reuniones importantes hasta tarde en la oficina? ¿Cuántas veces llegó a casa, oliendo diferente, con un perfume que no era el suyo? ¿Cuántas veces lo vi mirando su teléfono celular con una sonrisa secreta que claramente no era para mí? ¿Cuántas veces se mostró distante cuando le hablaba? Los indicios estaban ahí todo el tiempo, visibles como letreros luminosos, pero yo estaba tan absolutamente segura de nuestro amor inquebrantable, tan ciegamente confiada en su lealtad prometida, que nunca los vi, o quizás no quise verlos. Mis hijos llegaron casi al mismo tiempo, ambos con rostros pálidos del susto y ojos llenos de preocupación genuina. Los abracé fuertemente cuando los vi, sintiendo cómo sus brazos jóvenes me sostenían con fuerza, dándome una fortaleza que yo no tenía. Ellos no sabían absolutamente nada de la verdad. Para ellos su padre seguía siendo el hombre perfecto y honorable que siempre había sido, su héroe, su modelo a seguir. ¿Cómo les quitaría esa ilusión tan cruel? ¿Cómo les rompería el corazón de esa manera? Mamá, ¿qué pasó exactamente con papá?, preguntó Diego inmediatamente, siempre el más analítico y racional de los dos, buscando respuestas lógicas. Salió a caminar por el barrio como siempre y le dio el infarto en la calle. Mentí fluidamente, y la mentira me quemó dolorosamente en la garganta como ácido, pero la dije para protegerlos. Alguien llamó a la ambulancia y lo trajeron de emergencia aquí. Sofía lloraba desconsoladamente, sus lágrimas mojando mi hombro. ¿Va a estar bien, mamá? Dime por favor que va a estar bien. No puede morirse, mamá. Los médicos dicen que está estable por ahora, hija. Tu padre es fuerte, muy fuerte. Va a salir de esto, estoy segura, le dije tratando de sonar convincente, aunque no estaba nada segura de creerlo yo misma. Las palabras sonaban huecas incluso para mis propios oídos. Pasamos las siguientes horas interminables en el hospital, turnándonos para entrar brevemente a verlo por periodos cortos. Andrés seguía profundamente sedado, completamente ajeno al dolor emocional inmenso que había causado, descansando plácidamente mientras nosotros sufríamos. En algún momento oscuro de la madrugada, cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, el doctor Ramírez vino personalmente a decirnos que Andrés había pasado exitosamente la etapa más crítica, que las probabilidades de supervivencia habían mejorado considerablemente y que probablemente sobreviviría sin secuelas mayores.
Mis hijos lloraron de alivio puro. Se abrazaron efusivamente, me abrazaron a mí con fuerza. Yo sonreí débilmente para ellos, pero por dentro sentía un vacío enorme que no podía llenar con nada, una confusión que me consumía. Cuando finalmente amaneció y la luz del día entró por las ventanas del hospital, mandé a mis hijos exhaustos a casa a descansar. Yo me quedo aquí con él, les dije con firmeza. Vayan a casa, descansen un poco, coman algo nutritivo. Yo les llamo inmediatamente si hay algún cambio en su condición. Protestaron inicialmente, queriendo quedarse conmigo, pero finalmente accedieron cuando vieron mi determinación. Estaban física y emocionalmente exhaustos y necesitaban procesar todo lo que había pasado. Cuando mis hijos se fueron y me quedé completamente sola en esa sala de espera vacía, el peso aplastante de mis pensamientos cayó sobre mí como una avalancha. El hospital comenzaba a despertar gradualmente con el nuevo día. Enfermeras caminaban eficientemente de un lado a otro, con bandejas de medicamentos. Médicos revisaban a sus pacientes haciendo rondas matutinas. Familiares llegaban con café humeante y ojeras profundas marcadas en sus rostros cansados. Y yo seguía ahí sentada, inmóvil en esa silla de plástico increíblemente incómoda, preguntándome obsesivamente qué haría ahora con mi vida, con mi matrimonio destrozado, con mi futuro incierto. Pasaron 2 días completos de angustia antes de que Andrés despertara completamente de la sedación. El doctor Ramírez me informó personalmente que mi esposo estaba finalmente consciente y completamente coherente, que sus signos vitales se habían estabilizado satisfactoriamente y que había preguntado específicamente por mí, que quería verme urgentemente. Respiré profundamente varias veces, armándome de valor, y entré decidida a su habitación de hospital. Estaba recostado en la cama, con notablemente mejor color en el rostro que antes, pero todavía conectado a varias máquinas de monitoreo. Cuando me vio entrar por la puerta, sus ojos oscuros se llenaron instantáneamente de lágrimas abundantes. Carolina, susurró mi nombre con voz débil y quebrada, cargada de emoción. Me acerqué lentamente, pero deliberadamente no tomé su mano extendida. Me quedé parada rígidamente al lado de la cama del hospital, mirándolo fijamente con una mezcla compleja de emociones contradictorias que no podía describir con palabras. Amor residual, odio naciente, dolor profundo, rabia contenida. Pensé que iba a morir sin poder verte una última vez, dijo él, y una lágrima solitaria rodó lentamente por su mejilla pálida. Marcela me contó absolutamente todo. Le dije directamente sin rodeos, y vi cómo su rostro se descomponía visiblemente al escuchar mis palabras. Me contó todo con lujo de detalles, Andrés. Los 8 meses completos de engaño, las mentiras sistemáticas, las caminatas que nunca fueron caminatas reales, los encuentros secretos en su casa. Él cerró los ojos fuertemente, como si mis palabras fueran golpes físicos brutales contra su cuerpo debilitado. Carolina, mi amor, por favor, déjame explicarte mi versión. ¿Explicarme qué exactamente? Que me has engañado sistemáticamente durante 8 meses enteros con mi propia amiga, con la mujer que vivía al lado de nuestra casa, que mientras yo preparaba amorosamente la cena especial para ti, tú estabas revolcándote en su cama. ¿Qué hay que explicar ahí, Andrés? ¿Qué posible explicación puede justificar eso? Fue un error terrible, el peor error de toda mi vida, sin duda. No sé cómo pasó exactamente, Carolina. No sé en qué momento me perdí tan completamente. ¿En qué momento dejé de ser el hombre que prometí ser? Te perdiste porque quisiste perderte conscientemente. Le interrumpí con voz firme y fría. Nadie te obligó a entrar repetidamente a su casa. Nadie te obligó a mentirme descaradamente cada maldito día. Nadie te puso una pistola en la cabeza para que me traicionaras. Él lloraba abiertamente ahora, lágrimas silenciosas que corrían libremente por su rostro demacrado, sus hombros sacudiéndose con sollozos contenidos. Te amo, Carolina. Nunca dejé de amarte ni un solo día, te lo juro. No me hables de amor ahora, le dije sintiendo cómo la rabia caliente subía incontrolablemente por mi garganta. El amor verdadero no engaña deliberadamente, no miente constantemente, no traiciona vilmente. Lo que tú sientes, sea lo que sea, definitivamente no es amor real. El monitor cardíaco conectado a su pecho comenzó a pitar más rápidamente, alarmantemente, y una enfermera preocupada
Entró corriendo inmediatamente a la habitación. Señora, necesito pedirle urgentemente que se calme y que no altere al paciente. Su corazón no puede soportar este nivel de estrés emocional ahora mismo. Podría ser muy peligroso para su recuperación. Asentí comprendiendo la gravedad y respiré profundamente varias veces, tratando de controlar mis emociones desbordadas. No vine aquí a discutir contigo ni a causarte más daño físico, le dije a Andrés con voz más controlada. Vine únicamente a decirte que nuestros hijos están aquí en el hospital, genuinamente preocupados por ti. Ellos no saben absolutamente nada sobre tu aventura y por ahora prefiero mantenerlo así para protegerlos. Cuando salgas completamente recuperado de aquí, hablaremos seriamente sobre nuestro futuro. Pero ahora mismo, tu único trabajo es concentrarte en recuperarte físicamente. Me di la vuelta decidida para irme de la habitación, pero su voz suplicante me detuvo en seco. Carolina, espera por favor. ¿Podrás perdonarme algún día? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? No respondí nada. Simplemente salí de la habitación sin mirar atrás ni una sola vez, dejándolo solo con sus máquinas y su culpa. Los siguientes días fueron una tortura emocional constante e implacable. Pasaba largas horas en el hospital, actuando convincentemente frente a mis hijos, como si todo estuviera perfectamente normal entre su padre y yo, sonriendo falsamente cuando ellos sonreían aliviados, consolándolos pacientemente cuando lloraban de preocupación. Pero cuando estaba completamente sola, el peso aplastante de la traición me aplastaba sin misericordia. No podía dormir más que unas pocas horas por noche, plagadas de pesadillas. No podía comer sin sentir náuseas inmediatas. Apenas podía respirar normalmente sin sentir que me ahogaba en mi propio dolor. Marcela me llamó insistentemente varias veces durante esos días, pero nunca contesté ni una sola de sus llamadas. Me mandó múltiples mensajes largos disculpándose profusamente, explicando sus razones, justificando patéticamente lo injustificable. Los borré todos inmediatamente sin leerlos completos. No quería conocer sus excusas elaboradas. No quería escuchar sus razones egoístas. Había cruzado deliberadamente una línea sagrada que no tenía retorno posible. Había violado el código más básico de la amistad femenina. Una semana exacta después del infarto, los médicos finalmente dieron de alta a Andrés con una larga lista de medicamentos y recomendaciones estrictas. Mis hijos querían llevarlo directamente a casa, cuidarlo personalmente, asegurarse meticulosamente de que se recuperara completamente bien. Yo no dije nada en contra, simplemente asentí mecánicamente y ayudé eficientemente con todos los preparativos necesarios para su regreso. Cuando llegamos finalmente a esa casa que ya no sentía como mía, instalamos cuidadosamente a Andrés en nuestra habitación matrimonial. Yo, sin dar explicaciones, me mudé silenciosamente al cuarto de huéspedes del segundo piso. «Mamá, ¿por qué no duermes en la habitación con papá?», me preguntó Sofía confundida un día mientras preparábamos juntas el almuerzo. «Él te necesita ahora más que nunca. Necesita tu apoyo y tu presencia. Necesito mi propio espacio personal ahora mismo, hija», le respondí evasivamente mientras cortaba las verduras. Ha sido una semana extremadamente difícil emocionalmente para todos nosotros. Necesito procesar todo lo que pasó. Ella me miró fijamente con esos ojos penetrantes que heredó de su padre, ojos que veían demasiado profundo, pero sabiamente no insistió más en el tema. Quizás intuía que había algo más grave debajo de la superficie, algo que yo no estaba lista para revelar. Los días pasaban lentamente y yo vivía en completo piloto automático, funcionando mecánicamente. Cocinaba las comidas necesarias, limpiaba la casa obsesivamente, atendía a Andrés con lo estrictamente necesario para su recuperación, pero mi mente y mi corazón estaban en otro lugar completamente distante. Cada vez que lo miraba directamente, veía superpuesta la imagen de Marcela. Cada vez que él intentaba iniciar una conversación conmigo, yo encontraba rápidamente alguna excusa conveniente para alejarme físicamente. La casa entera se llenó gradualmente de un silencio tenso y pesado, casi palpable, que ni siquiera la presencia alegre de nuestros hijos podía aliviar o disipar. Fue Sofía quien finalmente estalló emocionalmente una noche durante la cena familiar. «¿Qué demonios está pasando entre ustedes dos?», preguntó abruptamente, dejando caer ruidosamente su tenedor sobre el plato.
Desde que papá salió del hospital, ustedes apenas se miran a los ojos, apenas se hablan. Hay una tensión horrible en esta casa. ¿Es solamente por el susto del infarto? ¿Es porque casi lo perdemos y están procesando el trauma? Miré instintivamente a Andrés, quien tenía la vista completamente clavada en su plato de comida, evitando cualquier contacto visual. Diego también nos miraba alternadamente, claramente expectante y preocupado. El momento inevitable de la verdad había llegado finalmente, y yo no estaba emocionalmente lista para enfrentarlo. Tu padre y yo estamos atravesando un momento muy difícil en nuestro matrimonio, dije finalmente, con voz cuidadosamente controlada. El infarto nos afectó profundamente a ambos de maneras muy diferentes. Necesitamos tiempo para procesar todo y sanar. Pero mamá, ¿tiempo para qué exactamente? Papá te necesita desesperadamente ahora más que nunca en su recuperación, insistió Diego con su lógica característica. Diego, Sofía, escúchenme bien, intervino Andrés finalmente levantando la mirada, y su voz tenía ese tono firme de autoridad paternal que siempre usaba cuando quería cerrar definitivamente una discusión familiar. Hay ciertas cosas privadas entre sus padres que necesitan quedarse estrictamente entre nosotros por ahora. Les pido respetuosamente que confíen en nosotros. Estamos trabajando activamente en resolver nuestros problemas juntos. Mis hijos intercambiaron miradas llenas de preocupación evidente, pero sabiamente no insistieron más esa noche. La cena continuó en un silencio incómodo y pesado, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Esa misma noche, después de que los chicos se fueron a sus respectivas habitaciones a dormir, Andrés vino determinado al cuarto de huéspedes donde yo estaba. Tocó suavemente la puerta cerrada y entró sin esperar mi permiso o invitación. Necesitamos hablar seriamente, Carolina. No podemos seguir viviendo así indefinidamente, en este limbo doloroso. Nos está destruyendo a ambos y está afectando a nuestros hijos. ¿Hablar? ¿De qué exactamente quieres hablar, Andrés? ¿De cómo me engañaste vilmente? ¿De cómo me mentiste descaradamente cada día durante 8 meses enteros? ¿De eso quieres hablar? De todo absolutamente. ¿De por qué lo hice? ¿De cómo me siento ahora? ¿De lo que estoy dispuesto a hacer para intentar arreglarlo todo si me das la oportunidad? Me senté lentamente en la cama y lo miré fijamente por un largo momento. Se veía notablemente cansado, mucho más viejo de lo que recordaba, con arrugas nuevas y profundas ojeras. El infarto había dejado claramente su marca indeleble, no solo en su cuerpo físico, sino también en su espíritu y su ánimo. Está bien, habla entonces, le dije finalmente con voz neutra. Te escucho. Se sentó pesadamente en la silla frente a mí y comenzó a hablar, su voz cargada de emoción contenida. No sé cómo explicar adecuadamente lo que pasó sin que suene inevitablemente como una excusa barata y patética, pero necesito desesperadamente que entiendas mi perspectiva completa, aunque sea doloroso. No te estoy justificando de ninguna manera, Carolina. Estoy simplemente tratando de ser completamente honesto contigo por primera vez en mucho tiempo. Te escucho atentamente. Los últimos años de nuestro matrimonio, sentí profundamente que nos habíamos perdido el uno al otro gradualmente. Nuestros hijos crecieron, se fueron a la universidad, y de repente éramos solo tú y yo en esta casa enorme y vacía. Y en lugar de acercarnos más íntimamente como pareja, sentí dolorosamente que nos alejábamos cada día más. Tú tenías tu trabajo demandante que te absorbía, yo tenía el mío igualmente exigente. Llegábamos a casa completamente cansados y agotados. Cenábamos prácticamente en silencio. Veíamos televisión sin hablar realmente. Dormíamos. Día tras día exactamente la misma rutina monótona y predecible, sin pasión, sin conexión real. Muchos matrimonios largos pasan exactamente por eso mismo, Andrés. Le respondí con cierta frialdad. Es completamente normal después de tantos años juntos, pero eso no es excusa válida para ir a buscar a otra mujer. Lo sé perfectamente. Déjame terminar mi explicación, por favor. Respiró profundamente antes de continuar. Marcela. Ella me escuchaba atentamente cuando hablábamos. Cuando la ayudaba ocasionalmente con algo en su casa, terminábamos conversando largamente. Me preguntaba, genuinamente interesada sobre mi trabajo, sobre mis sueños frustrados, sobre cómo me sentía realmente por dentro. Y yo, completo idiota de mí,
Confundí estúpidamente esa tensión femenina con algo mucho más profundo y significativo. Me sentí repentinamente vivo de nuevo, importante para alguien, deseado y valorado. Y antes de darme cuenta plenamente de lo que estaba haciendo, estaba cruzando líneas morales que nunca en mi vida pensé que cruzaría. Y nunca pensaste siquiera en mí durante todo ese tiempo, en nosotros como pareja, en todo lo que construimos juntos durante 18 años, en nuestros hijos. Claro que pensé constantemente en ti. Cada vez que estaba físicamente con ella, la culpa me carcomía el alma por dentro. Cada vez que regresaba a casa y te veía ahí esperándome con amor, quería confesártelo todo desesperadamente, pero tenía un miedo paralizante. Miedo absoluto de perderte para siempre, de perder a nuestros hijos, de destruir completamente todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Pues lo destruiste de todas formas al final, le dije con amargura. Lo sé dolorosamente bien, y si pudiera volver el tiempo atrás mágicamente, lo haría todo completamente diferente. Te buscaría directamente a ti, te diría abiertamente cómo me sentía. Trabajaríamos juntos intensamente en fortalecer nuestro matrimonio. Pero desgraciadamente no puedo cambiar el pasado, ni borrar lo que hice, Carolina. Solo puedo intentar desesperadamente arreglar el futuro, si me lo permites. Lo miré fijamente por un largo rato en silencio, buscando intensamente en sus ojos alguna señal genuina de sinceridad profunda, y la encontré finalmente. Ahí, escondida detrás del dolor evidente y la culpa aplastante, había efectivamente un hombre completamente arrepentido de sus acciones. Pero la pregunta crucial que me atormentaba era: ¿sería eso suficiente para perdonar semejante traición? Necesito tiempo considerable, Andrés. Necesito procesar mentalmente todo esto que me has hecho. No puedo simplemente perdonarte inmediatamente y seguir adelante como si nada terrible hubiera pasado entre nosotros. Lo entiendo perfectamente y lo acepto. Tomaré pacientemente todo el tiempo que necesites, sin presionarte. Solo te pido humildemente una cosa: no te cierres completamente a la posibilidad de reconstruir. Dame al menos la oportunidad de demostrarte con hechos que puedo cambiar y ser mejor persona, que puedo ganarme nuevamente tu confianza perdida. No te prometo absolutamente nada. No te pido promesas de ningún tipo. Solo te pido una puerta mínimamente abierta a la esperanza. Asintió comprensivamente y se levantó para irse de la habitación. Antes de salir completamente, se detuvo en el umbral de la puerta. Te amo profundamente, Carolina. Sé que esas palabras suenan completamente vacías y huecas ahora mismo después de lo que hice, pero es la verdad más absoluta de mi corazón. Nunca dejé de amarte ni un solo día. Cuando cerró suavemente la puerta detrás de él, me quedé mirando fijamente al vacío por largo rato. ¿Podría realmente perdonarlo algún día? ¿Podría volver a confiar plenamente en él después de semejante traición? No tenía ninguna respuesta clara. Los días siguientes fueron extraños y confusos. Andrés mantenía respetuosamente su distancia física, pero se esforzaba visiblemente por mostrar cambios significativos en su comportamiento. Preparaba cuidadosamente el desayuno antes de que yo despertara. Compraba flores frescas que dejaba silenciosamente en jarrones por la casa sin decir absolutamente nada. Me preguntaba con genuino interés sobre mi día y mis sentimientos. Pequeños gestos cotidianos que antes de la traición habrían sido completamente normales y esperados, ahora se sentían como intentos desesperados de reparar lo irreparablemente roto. Una tarde soleada, mientras mis hijos habían salido a hacer compras y yo estaba sola en el jardín trasero intentando perderme mentalmente en el cuidado de las plantas, escuché claramente la puerta de la casa de al lado cerrarse con un golpe. Marcela salía apresuradamente de su casa. Nuestras miradas se cruzaron inevitablemente por un momento y vi claramente en sus ojos el mismo dolor intenso que yo sentía diariamente. Se veía completamente demacrada, notablemente más delgada que antes, con profundas ojeras oscuras bajo sus ojos cansados. Una parte compasiva de mí quiso instintivamente acercarme, preguntarle cómo estaba sobreviviendo, recordarle que alguna vez fuimos genuinamente amigas cercanas, pero otra parte mucho más fuerte de mí, la parte profundamente herida y cruelmente traicionada, me mantuvo firmemente en mi lugar sin moverme. Ella dio un paso vacilante hacia mi jardín
dudando visiblemente. Carolina, comenzó con voz temblorosa. No quiero escucharte, le dije firmemente con voz helada, cortándola inmediatamente. Solo quiero que sepas algo importante. Terminé completamente todo con Andrés. Ese mismo día terrible, cuando estábamos juntos en el hospital esperando noticias, le dije claramente que no podía seguir viéndolo jamás, que lo nuestro había sido un error garrafal y terrible que destruyó vidas. Bien por ti, respondí con sarcasmo evidente en mi voz. Sé perfectamente que me odias con razón. Tienes absolutamente todo el derecho del mundo a odiarme para siempre. Yo me odio profundamente a mí misma cada día. Destruí irremediablemente nuestra amistad valiosa. Destruí tu matrimonio feliz. Destruí absolutamente todo por momentos de estupidez egoísta. No fueron simples momentos aislados, Marcela. Le corregí duramente. Fueron 8 meses completos de engaño deliberado. Cada maldito día durante 8 meses elegiste conscientemente seguir mintiéndome descaradamente a la cara. Cada día elegiste la traición cobarde sobre la lealtad y la amistad. Ella asintió tristemente, lágrimas abundantes cayendo silenciosamente por su rostro demacrado. Lo sé perfectamente, y viviré atormentada con esa culpa horrible el resto de mi vida entera. Solo quería que supieras que estoy activamente buscando mudarme lo antes posible de esta casa. No puedo soportar seguir viviendo al lado tuyo, recordando dolorosamente cada día lo que hice, viéndote sufrir por mi culpa. Me parece muy bien que te vayas, le dije fríamente, y volví deliberadamente a mis plantas, dándole completamente la espalda. Escuché sus pasos alejarse rápidamente y la puerta de su casa cerrarse con fuerza. Sentí una mezcla contradictoria de satisfacción amarga, porque finalmente se iba, y tristeza profunda, porque otra pérdida significativa se sumaba a mi larga lista de dolor. Esa misma noche, durante la cena familiar, Sofía anunció emocionada que había conseguido un trabajo de medio tiempo muy cerca de su universidad. Diego habló entusiasmado sobre un proyecto académico importante en el que estaba trabajando intensamente. Andrés y yo escuchábamos atentamente, hacíamos preguntas apropiadas, actuábamos convincentemente como los padres unidos y amorosos que siempre habíamos sido para ellos, pero debajo de esa fachada cuidadosa de normalidad familiar, la tensión dolorosa entre nosotros seguía palpablemente presente. Cuando los chicos finalmente se retiraron a sus habitaciones para estudiar, Andrés se quedó sentado en la mesa mirándome. ¿Puedo hacerte una pregunta importante?, me dijo con voz seria. Depende completamente de cuál sea la pregunta. ¿Has considerado seriamente la posibilidad de terapia profesional? Para nosotros dos como pareja, quiero decir. Un terapeuta especializado que nos ayude profesionalmente a navegar esta crisis tan difícil. La idea me tomó completamente por sorpresa. Terapia de pareja profesional. ¿Podría realmente eso ayudarnos a reconstruir? ¿Valía genuinamente la pena intentarlo después de todo? Lo pensaré seriamente, le dije, y era completamente honesta. Necesitaba considerar cuidadosamente todas las opciones disponibles antes de tomar decisiones definitivas. Esa noche larga no pude dormir absolutamente nada. Mi mente atormentada era un torbellino caótico de pensamientos profundamente contradictorios. Por un lado pesaban 18 años de matrimonio compartido, 2 hijos maravillosos, una vida entera construida juntos con amor y esfuerzo. Por otro lado, pesaban la traición imperdonable, las mentiras constantes, la confianza completamente destruida. ¿Qué pesaba más al final? ¿Valía realmente la pena luchar arduamente por salvar algo que había sido tan profundamente dañado y herido? Me levanté inquieta de la cama y caminé silenciosamente por la casa en la oscuridad. Pasé cuidadosamente por la habitación cerrada de cada uno de mis hijos, escuchando atentamente sus respiraciones tranquilas y profundas mientras dormían plácidamente. Ellos eran indudablemente mi prioridad absoluta, su bienestar emocional y su estabilidad familiar. Pero también sabía con certeza que quedarme atrapada en un matrimonio profundamente infeliz solamente por los hijos, definitivamente no era la solución correcta. Ellos merecían genuinamente ver a sus padres felices y realizados, ya sea permaneciendo juntos como pareja o viviendo separados dignamente. Llegué finalmente a la sala oscura y me senté pesadamente en el sofá, donde Marcela había confesado todo aquella tarde fatídica.
ese mismo sofá, donde mi mundo entero se había derrumbado estrepitosamente. Miré detenidamente las fotos familiares en la pared, nuestra boda radiante, el nacimiento emocionante de Diego, las vacaciones familiares felices en la playa, el cumpleaños de 15 años de Sofía. Cada imagen enmarcada contaba una historia diferente de amor genuino y felicidad compartida. ¿Todo había sido completamente mentira? No, decidí finalmente. Los momentos buenos definitivamente habían sido absolutamente reales. El amor había sido genuino y verdadero. Lo que Andrés hizo fue indudablemente terrible, quizás imperdonable para siempre, pero eso no borraba automáticamente todo lo anterior ni invalidaba los años felices. Escuché pasos suaves detrás de mí y me volteé rápidamente. Era Andrés, también evidentemente sin poder dormir, con el rostro cansado y preocupado. ¿Puedo sentarme contigo un momento?, preguntó humildemente. Asentí silenciosamente. Se sentó a mi lado en el sofá, guardando prudentemente una distancia respetuosa, respetando conscientemente mi espacio personal. También estás pensando intensamente, observó él. No puedo dejar de pensar obsesivamente ni un segundo. Mi mente simplemente no descansa nunca. Lo siento muchísimo, Carolina. No por haberme descubierto finalmente, sino genuinamente por haberte lastimado tan profundamente. Eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida. No merecías esto de ninguna manera. No, definitivamente no lo merecía, confirmé con voz firme. Nos quedamos sentados juntos en completo silencio por un largo rato contemplativo. Afuera de la casa, el viento nocturno movía suavemente los árboles del jardín y la luna llena brillaba intensamente a través de la ventana grande, iluminando la sala con luz plateada. ¿Crees honestamente que podamos superar juntos esto algún día?, preguntó él finalmente rompiendo el silencio. Honestamente, no lo sé con certeza. Una parte considerable de mí genuinamente quiere intentarlo con todas mis fuerzas, por nosotros como pareja, por nuestros hijos queridos, por todo lo que construimos juntos durante tantos años. Pero otra parte igualmente grande está tan profundamente herida, tan cruelmente traicionada, que sinceramente no sabe si puede volver a confiar plenamente en ti alguna vez. ¿Y si buscamos ayuda profesional seria? Como te mencioné antes, terapia de pareja especializada, un profesional capacitado que nos guíe experta y pacientemente a través de este proceso tan doloroso. Quizás sea exactamente eso lo que necesitamos desesperadamente, admití pensativa. Andrés extendió lentamente su mano hacia la mía, pero se detuvo cautelosamente a medio camino del gesto, esperando respetuosamente mi permiso explícito. Después de un momento largo de duda interna, tomé finalmente su mano con la mía. Su tacto era completamente familiar, cálido y reconfortante, y por un segundo fugaz, por un breve instante efímero, me sentí extrañamente en casa de nuevo. Vamos a intentarlo seriamente, le dije con determinación. Pero te advierto claramente algo, Andrés. Si vuelves a mentirme alguna vez, si vuelves a traicionarme de cualquier forma, no habrá absolutamente ninguna segunda oportunidad más. Me iré definitivamente y no miraré atrás jamás. Entendido completamente y lo acepto. Te prometo solemnemente que seré el hombre íntegro que mereces tener. Te lo demostraré fielmente con acciones cada día de mi vida. Esa noche memorable, por primera vez en varias semanas tortuosas, dormí finalmente en nuestra habitación matrimonial compartida. No en la misma cama todavía, yo en el sofá pequeño que teníamos en la esquina del cuarto, pero al menos estábamos en el mismo espacio físico nuevamente. Era indudablemente un pequeño paso hacia adelante, pero definitivamente era un paso significativo en la dirección correcta. Los días y semanas que siguieron fueron marcadamente diferentes a antes. Buscamos juntos un terapeuta profesional altamente especializado en casos de infidelidad matrimonial y comenzamos las sesiones semanales de terapia de pareja. Al principio fue extremadamente difícil y profundamente doloroso enfrentar nuestros problemas abiertamente. Cada sesión intensa abría heridas emocionales que apenas comenzaban lentamente a sanar, pero poco a poco, gradualmente, comenzamos finalmente a entendernos mejor como personas y como pareja. Yo expresé abiertamente mi dolor desgarrador, mi rabia intensa, mi profunda sensación de traición imperdonable
y abandono emocional. Él explicó detalladamente sus sentimientos de abandono emocional en el matrimonio, su búsqueda desesperada de validación externa femenina, su arrepentimiento profundo y genuino por sus acciones destructivas. El terapeuta experimentado nos guiaba pacientemente con profesionalismo, nos proporcionaba herramientas prácticas para comunicarnos mejor y más efectivamente, para reconstruir gradualmente la confianza perdida, para sanar las heridas profundas. Mis hijos eventualmente notaron los cambios positivos evidentes en nuestra dinámica familiar. Un día soleado, Sofía me abrazó cálidamente y me susurró tiernamente al oído. No sé exactamente qué pasó entre ustedes dos, mamá, pero me alegra enormemente ver que están trabajando activamente y unidos en ello. Su apoyo incondicional, aunque desconocía completamente los detalles dolorosos, significó absolutamente el mundo entero para mí. Pasaron varios meses de trabajo intenso. Marcela finalmente se mudó definitivamente de la casa de al lado. Su casa fue ocupada por una familia nueva y desconocida que ignoraba completamente nuestro pasado doloroso. Andrés y yo seguíamos comprometidamente en terapia semanal, avanzando lentamente pero constantemente hacia la sanación. Había días buenos prometedores donde la esperanza brillaba intensamente, y había días malos difíciles donde el dolor regresaba inesperadamente con fuerza renovada. Pero perseverábamos juntos, unidos, seguíamos adelante determinados. Un año exacto después del infarto traumático, de la confesión devastadora de Marcela, del día fatídico que cambió absolutamente todo en mi vida, Andrés y yo estábamos sentados tranquilamente en el jardín trasero de nuestra casa, contemplando juntos el hermoso atardecer dorado. Él tomó suavemente mi mano entre las suyas y la apretó cariñosamente con ternura. ¿Sabes en qué estoy pensando ahora mismo?, me preguntó con voz serena. ¿En qué piensas? En que hace exactamente un año pensé aterrorizado que te perdería para siempre, que mi estupidez imperdonable me costaría todo lo que amaba profundamente en esta vida. Y mírate, aquí estamos juntos, más fuertes y unidos que nunca antes. No fue nada fácil llegar hasta aquí, le recordé honestamente. No, definitivamente no lo fue en absoluto. Y sé perfectamente que todavía tenemos mucho camino difícil por recorrer juntos. Pero mírate, Carolina, eres absolutamente increíble. Después de todo lo terrible que te hice sufrir, tuviste la fortaleza admirable de darme otra oportunidad, de luchar valientemente por nosotros. No lo hice exclusivamente por ti ni por obligación. Lo hice principalmente por mí misma, por nuestros hijos queridos, por todo lo que construimos juntos, y porque, a pesar de absolutamente todo lo que pasó, todavía te amo profundamente. Ese amor no murió ni desapareció completamente, aunque estuvo gravemente herido y casi destruido. Él se acercó lentamente y por primera vez en muchísimo tiempo me besó tiernamente. Un beso suave y dulce, lleno de promesas sinceras y esperanzas renovadas. Y yo le correspondí con igual ternura, sintiendo cómo algo profundo en mi interior comenzaba finalmente a sanar verdaderamente. No todo fue perfectamente mágico después de ese momento significativo. Todavía había momentos ocasionales de duda paralizante, de inseguridad latente, de recuerdos dolorosos que aparecían sin avisar como fantasmas del pasado. Pero cada vez que eso inevitablemente pasaba, lo hablábamos abiertamente sin miedo. Andrés era consistentemente paciente y comprensivo, dispuesto siempre a hacer absolutamente lo que fuera necesario para demostrarme que había cambiado genuinamente como persona. Y efectivamente, había cambiado radicalmente. El hombre que tenía frente a mí definitivamente no era el mismo que había salido a caminar esa tarde fatídica de domingo. Este era un hombre transformado que había enfrentado valientemente sus demonios internos, que había trabajado arduamente en sus falencias personales, que había elegido conscientemente cada día luchar incansablemente por nosotros. Pero quizás el mayor cambio más significativo fue en mí misma. Descubrí una fortaleza interior que no sabía que poseía. Aprendí que el perdón verdadero no significa olvidar el pasado, sino elegir conscientemente no dejar que el pasado defina destructivamente tu futuro. Entendí profundamente que las personas cometen errores, algunos terribles e imperdonables, y que está exclusivamente en nosotros
decidir si esos errores son definitivos y fatales o son oportunidades valiosas de crecimiento personal. Hoy, mientras escribo esta historia personal, puedo decir honestamente que encontré finalmente la paz interior, no una paz perfecta e idealizada, porque esa simplemente no existe en la vida real, pero sí una paz genuina y auténtica. Andrés y yo seguimos juntos como pareja. Nuestro matrimonio es notablemente diferente al que teníamos antes de la crisis. Más profundamente honesto, más abiertamente comunicativo, más conscientemente presente. Nuestros hijos eventualmente supieron toda la verdad dolorosa cuando sentimos que era apropiado. Fue una conversación extremadamente difícil, pero absolutamente necesaria para nuestra sanación familiar. Y aunque les dolió profundamente conocer la realidad, también respetaron maturamente nuestra decisión valiente de intentarlo de nuevo juntos. A veces me pregunto reflexivamente qué habría sucedido si hubiera tomado decisiones diferentes en aquel momento crítico. Si hubiera elegido el divorcio inmediato sin pensarlo, si hubiera dejado que la rabia ciega ganara sobre el amor residual, quizás estaría igualmente feliz también por otro camino, quizás no. Lo que sé con absoluta certeza es que el camino que elegí conscientemente, aunque increíblemente doloroso y difícil, me trajo hasta aquí, hasta este precioso momento presente de reflexión profunda y gratitud sincera. La vida definitivamente no es perfecta ni predecible. Los matrimonios no son perfectos ni indestructibles. Las personas no somos perfectas ni infalibles. Cometemos errores inevitables, algunos pequeños y perdonables, otros monumentales e imperdonables. Pero lo que verdaderamente nos define como personas no es la caída dolorosa, sino cómo elegimos valientemente levantarnos después. Yo elegí conscientemente levantarme con dignidad, sacudirme el polvo del dolor y seguir adelante con esperanza. No completamente sola, sino junto al hombre que, a pesar de absolutamente todo lo que hizo, todavía amo profundamente. Si hay algo valioso que esta experiencia traumática me enseñó, es que el amor verdadero no es simplemente un sentimiento pasajero. Es una decisión consciente y deliberada, una decisión que tomamos activamente cada día de nuestra vida, en los momentos buenos y en los terriblemente difíciles. Es elegir quedarse cuando sería infinitamente más fácil irse. Es elegir perdonar cuando la rabia justificada quiere ganar. Es elegir construir pacientemente sobre las ruinas en lugar de abandonar completamente el terreno devastado. No te cuento esta historia personal para romantizar la infidelidad, ni para sugerir que todos deben perdonar automáticamente. Cada situación es absolutamente única. Cada persona tiene el derecho inalienable a elegir su propio camino hacia la sanación. Te la cuento porque quizás en algún lugar del mundo alguien está atravesando algo dolorosamente similar y quiero que esa persona sepa con certeza que, sea cual sea la decisión que tome finalmente, estará bien. Que hay vida plena después de la traición, ya sea permaneciendo con esa persona o sin ella, que la fortaleza viene desde muy adentro de nosotros mismos y que el dolor más intenso, aunque devastador, eventualmente sana con el tiempo. Aquella tarde fatídica de domingo, cuando mi esposo salió supuestamente a caminar y no volvió jamás como el mismo hombre, cuando mi vecina tocó desesperadamente la puerta llorando desconsoladamente, mi mundo entero se derrumbó estrepitosamente. Pero de esas ruinas devastadas construí pacientemente algo completamente nuevo, algo mucho más fuerte y resiliente, algo infinitamente más auténtico y verdadero. Y por eso precisamente, a pesar de absolutamente todo el dolor sufrido, estoy profundamente agradecida, porque a veces las peores tormentas destructivas de la vida son exactamente las que nos enseñan a valorar genuinamente la calma posterior. Y después de la tormenta devastadora que viví intensamente, puedo decir con certeza que encontré una calma interior que nunca antes había conocido ni experimentado. Una calma profunda que viene de conocerme verdaderamente a mí misma, de saber exactamente de qué estoy hecha como persona, de entender con claridad que puedo superar absolutamente cualquier cosa que la vida me presente. Mi esposo salió aquella tarde a caminar y no volvió el mismo hombre. Yo tampoco soy la misma mujer que era antes, pero quizás, solo quizás, eso era exactamente lo que ambos necesitábamos desesperadamente para crecer.
Y si esta historia logró tocarte el corazón, si te hizo reflexionar profundamente sobre el amor verdadero, el perdón difícil y la fortaleza increíble del espíritu humano, entonces habrá valido completamente la pena contarla con honestidad, porque al final del día, nuestras historias personales, con todo su dolor y su gloria, son precisamente las que nos conectan profundamente como seres humanos imperfectos. Y en esa conexión genuina, encontramos la fuerza necesaria para seguir adelante con esperanza. Gracias infinitas por acompañarme hasta aquí en este viaje emocional. Si crees firmemente en las segundas oportunidades, si crees que el amor verdadero puede superar incluso las peores traiciones imaginables, déjame saber en los comentarios tu opinión. Y si esta historia te hizo sentir algo profundo, compártela generosamente, porque nunca sabes quién necesita desesperadamente escucharla en este momento. Suscríbete al canal si este video llegó genuinamente a tu corazón, pero solo si realmente conectaste emocionalmente con esta historia. Porque aquí no buscamos simplemente números vacíos, buscamos almas sensibles que entiendan que la vida, con todo su dolor intenso y su belleza extraordinaria, sigue siendo un regalo maravilloso e irrepetible. Hasta la próxima historia. Tentar novamente o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.